¿Qué tal, amigos? Pues entre medias de un monumento como el Tour de Flandes, que se acaba de terminar, estoy grabando mientras está siendo la carrera, así que no sé qué ha pasado, mañana lo comentamos en el café, y la París-Roubaix, que va a ser el domingo de esta próxima semana, se celebra una de las vueltas de una semana más bonitas de cada temporada, con uno de los recorridos más atractivos, más ratoneros, más trampa, y en el que este año vamos a ver a los favoritos al Tour de Francia sin Tadej Pogačar, pero al resto compitiendo por ganar. Mañana empieza la Itzulia 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He tenido que esperar a grabar el vídeo esta misma mañana de domingo porque ha habido unos cambios en el recorrido de la Itzulia de última hora que se anunciaron ayer, con lo cual no podía haber dejado grabado el vídeo antes para contaros exactamente qué es lo que cambia. Honestamente, el cambio creo que no afecta tanto al recorrido. Yo tenía el temor de que cambiase un poco la identidad de alguna de las etapas y por eso no había grabado, pero son como pequeñas modificaciones por seguridad que han sugerido los equipos que ha probado la Itzulia y que me diréis vosotros en los comentarios, gente del País Vasco que conozca la zona, yo no lo conozco, si son acertados o no. En teoría sí son acertados porque ya sabéis, en este tipo de carretera ratonera con descenso en carreterita muy estrecha, con curvas un poco sinuosas, pues hay veces que es demasiado estrecho, demasiado sinuoso o demasiado peligroso. Pero bueno, oye, que no va a cambiar mucho las etapas, ahora lo vais a ver, de esta Itzulia, que es el regreso de Jonas Vingegaard en su primer duelo contra Enric Mas en la temporada, con gente como David Gaudu, otro de los claros candidatos al podio del Tour de Francia, con gente como Higuita o Carapaz, mejorando en sus progresiones en esta temporada 2023, así que es una carrera que se presenta muy interesante. 6 etapas desde mañana lunes hasta el sábado, porque el domingo es día de París-Roubaix, más de 18.000 metros de desnivel acumulado. Nos vamos a divertir este año en la Itzulia. Como te digo en cada previa, que a la del Tour de Flandes le disteis un amor impresionante. Muchísimas gracias, porque este contenido es un contenido que a mí me gusta mucho particularmente, así que dejad un like, comentad quién creéis que es el favorito para que gane la carrera, qué os parece esta carrera, lo que queráis, dejadlo en los comentarios que os voy leyendo. Y eso, dejad un like, suscribíos al canal, que vendrán más previas, vendrá más contenido, ya sabéis, siempre relacionado con el ciclismo. Ojo, la semana que viene a lo mejor os doy una sorpresa y estoy presente en una gran carrera. Vamos con el recorrido de este año de la Itzulia, etapa por etapa. Empezamos por la primera, la de mañana, la que sale de Vitoria y termina en La Bastida. Una etapa, vamos a decir, propicia para el sprint. Diría casi la única propicia para el sprint este año en la Itzulia. Es verdad que está la subida opacua en el inicio de la etapa, que son 7 kilómetros al 5,8, pero está lejísimos, a más de 100 kilómetros de la línea de llegada, con lo cual entiendo que sin ningún tipo de problema puede aparecer el viento. Han dicho desde la organización que puede ser protagonista en la etapa de mañana, pero vamos a convenir que en la etapa de mañana lunes puede ser una llegada para el sprint. Segunda etapa y entramos en un recorrido algo más reconocible ya de la Itzulia, casi 200 kilómetros de etapa entre Viana y Leitza, que es al revés de lo que vimos la temporada pasada. En esta etapa, pero en orden contrario, ganó Alaphilippe la temporada pasada, y ya es una etapa que tiene, para mí, sobre todo, un punto muy interesante, porque creo que después del paso por contrameta, que lo estáis viendo en el sprint intermedio a falta, bueno, en el kilómetro 129, hay un encadenado que a mí me parece muy interesante, porque se sube Arquiskil, que se va a subir también al final es un doble paso por otra vertiente, pero son 4 kilómetros y medio al 5%, y se sube después un puerto de segunda categoría, que solo son 2 kilómetros 300, pero al 9%, que me parece un punto muy interesante para que el pelotón empiece a romperse, si es que alguien tiene ganas de batalla en este punto de la Itzulia, porque luego se vuelve a subir el puerto de antes. Es verdad que por una vertiente mucho más suave, son 11 kilómetros al 3%, pero se corona muy cerquita de la línea de meta y terminamos en descenso, así que también el que se termine en descenso, no se termine arriba después de un puerto teóricamente fácil, pero con el más duro antes, hace que ese final en descenso gane también mucho interés, porque algún cazaetapas, alguno de los favoritos incluso, ¿por qué no?, puede probar a moverse en esos últimos metros de la ascensión para lanzarse en el descenso y llegar a la línea de meta en solitario. Así que más interesante, más juego tiene esta segunda etapa. Tercera etapa y empieza el baile de verdad de la Itzulia 2023. Esta es la primera de las dos etapas que ha sufrido modificaciones. Son la tercera y la quinta. Ahora os cuento, ahora os leo
qué es lo que se ha modificado de esta etapa, pero quiero que tengáis en mente que esta etapa es una etapa trampa. O sea, siempre hay alguna, este año hay varias en la Itzulia, en este caso en concreto. Creo que a simple vista, aunque veáis el perfil, estos 162 kilómetros son claramente un terreno trampa, porque las subidas categorizadas no son realmente muy duras, no son tan duras como podrían ser, pero en la parte final veis que hay, en este caso, 3 muritos más el murito final de meta en Villabona que no están categorizados en el perfil, que no aparece nada de detalle de esa zona. Los que seáis de allí lo conoceréis, pero eso siempre corresponde a muritos entre 1 kilómetro, kilómetro y medio, por ahí, más o menos, con rampas siempre seguramente por encima del 10% en alguno de los tramos, carreterita estrecha, descensos sinuosos, ese tipo de trampa que le gusta tanto a una carrera como la Itzulia. La única diferencia que hay, de hecho os leo porque hay comunicado, lo vais a ver también vosotros, es que después de pasar por meta, en el kilómetro 96,400 iba a haber un descenso hacia Anoeta, que estáis viendo ahí en la parte media del perfil. Antes había un descenso hacia Anoeta, pone ahí Tolosa, ¿no? Como seña de identidad. Pues eso se ha quitado porque esa parte del trazado dicen que no estaba remodelada lo suficiente, que no era segura lo suficiente, y se afronta ahora una subida a Alquiza, que es un puerto de tercera categoría de 3 kilómetros 200 metros al 6,5%. Es decir, le aumenta en kilometraje a la etapa, porque le va a añadir 8 kilómetros más, le suma otro puerto más de tercera categoría, es decir, creo que la etapa incluso sale ganando con este cambio, porque quitamos un descenso ratonero en un momento en el que yo de verdad tengo la sensación de que no se iba a romper todavía la carrera, para subirle un puerto de tercera categoría, añadirle dureza a la etapa y que se llegue a esa parte final que me parece mucho más emboscada con todo tal cual está. De hecho, hay que deciros que de esta etapa lo clave es al final, porque se sube hasta una bodega que hay en Villabona y la rampa final, los últimos 500 metros, es por encima del 20%, o sea que se pueden marcar diferencias solo en la última rampa de esta tercera etapa, así que muy atentos el miércoles a lo que pueda pasar en la Itzulia. Cuarta etapa, Santurce, salida y llegada a Santurchi. Esta etapa ha sido diseñada por Omar Fraile y es una etapa muy para un corredor de sus características, es una etapa muy para un corredor de la fuga o para alguien que quiera lanzarse a buscar la victoria en el último puerto, en el de la Asturiana, como ya sucedió, por cierto, os digo, con Alex Aramburu. Su victoria en la Itzulia, seguro que la recordaréis, hace un par de temporadas en Astana. Se acababa en sextao, no en Santurce, pero se subía a la Asturiana, consiguió marcharse en solitario y llegó en solitario a la línea de meta. Así que para que entendáis un poco el perfil de corredor al que le favorece esta etapa, que es quebrada desde el inicio para que la fuga pueda caminar y que tiene ese ascenso de 7,5 kilómetros al 6,5% con más de 3 kilómetros por encima del 8%. Es decir, es un puerto que en la parte inicial, si se quiere, se puede hacer daño para romper un poquito el grupo. Es verdad que luego suaviza en la parte final y ahí todo se puede volver a unir, pero corredores de ese estilo, Omar Fraile, corredor estilo Alex Aramburu, estarán deseando llegar, coronar ese puerto de la Asturiana en solitario, lanzarse en el descenso. Solo van a quedar 15 kilómetros a meta hacia Santurce para lograr la victoria de etapa, así que un día interesante, porque no vale para un sprint, porque creo que el puerto es suficientemente duro para que los sprinters lo tengan un poquito complicado, pero ese grupito de corredores rápidos pueden disfrutar mucho de la cuarta etapa. Y aquí tenemos en la quinta etapa, penúltimo día, la otra trampa de la que os hablo y que también ha sido modificada, ahora os cuento, pero casi 3.000 metros de desnivel para esta etapa entre Amorebieta y Amorebieta, salida y llegada en el mismo lugar, 166 kilómetros, que tiene un poquito más de dureza, diría yo, que en la etapa que hemos visto, la etapa 3, porque hay subidas un poquito más interesantes. Creo que el punto clave está en medio de la etapa, se ve bastante bien, es la subida a Paresi, que son 4 kilómetros 300 metros al 7%, puerto de segunda categoría. Desde ahí la etapa es un continuo sube y baja, vuelve a tener una sierra de muritos al final, de ahí van a quitar uno, ahora os leo el comunicado de la Itzulia, pero de ahí va a desaparecer una de las subidas. Tampoco creo que eso afecte demasiado, digo, al desarrollo de la carrera, pero es que antes de llegar a Paresi se han subido Monte Calvo, que son 2,9 al 7,3, y Nachitúa, que son 2,5 al 8%, es decir, no es una etapa fácil, se acumulan casi 3.000 metros de desnivel en este día, con lo cual tiene un poco de día clave esto, porque es el penúltimo, porque
Después viene la etapa de Eibar, la gente va a querer guardar algo de fuerza seguramente para el día final, pero algunos tendrán que recuperar tiempo y tendrán que utilizar esta etapa, o sea que está bastante bien tirada, ¿eh? Creo que el cambio, en este caso, después de pasar por Belarrinaga, que es ese puerto de 2 kilómetros al 6,7 que veis en la parte final, una cota de tercera categoría, no afecta tanto porque, según dice la organización, en el kilómetro 157,3 se modifica y anula la subida al barrio de Epalsa, ¿vale? Que va a pasar el pelotón junto al campo de fútbol de Urritze, se va a bordear a Morevieta para hacer una última subida a Autzagane. Ahí ya os dejo a la gente de la zona que nos digáis qué cambia o qué no cambia, pero digo, hay 3 muritos, quitan uno, se reduce en 1 kilómetro la longitud de la etapa. Creo que tampoco afecta mucho, es verdad que tener 3 subidas y quitar una puede afectar más que lo que hemos visto en la etapa 3, pero supongo que son carreteras tan estrechas, tan poco transitadas y que han buscado hacerlas tan ratoneras que en algunas de ellas los descensos sobre todo no estarán en condiciones para que pase un pelotón y se juegue la carrera ahí los ciclistas. Entonces entiendo que por ahí viene ese cambio de última hora. Y llegamos a la traca final de esta Itzulia 2023 en Eibar, pero sin final en Arrate. ¿Por qué? Porque coincide que es Semana Santa, hay otro evento en Arrate y no podían instalar la meta en el alto de Arrate. Sí se va a subir esa parte más dura, la de Gravelín, no se va a hacer la subida tradicional de Arrate este año, por fechas, por una cuestión de fechas ha explicado la organización. Nos quedamos sin final en alto, creo que eso le da casi todavía más tensión a esta etapa porque en 137 kilómetros se acumulan 7 subidas. En 137 kilómetros. Eso quiere decir que no hay descanso prácticamente entre ninguna de ellas. Vamos a ver cómo afecta eso de que no haya final en alto en Arrate y haya final abajo en Eibar, ¿no? Es un poco diferente y eso hace que los escaladores más puros, incluso pensando en el propio Vingegaard, pero pensando en un Enric Mas, pensando en un Carapaz, pensando en un Mikel Landa, van a tener que jugar sus cartas de forma diferente. Si estuviese Pogačar en carrera, ya os digo que el punto para romper la carrera y en el que creo que hay que romper la carrera es el ascenso a Gravelín, que para eso es la subida más dura del día, 5 kilómetros al 9,6%, os lo sabéis de memoria, es una subida durísima, 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 está en mitad de la etapa, 67 kilómetros a meta, así que no es mal momento para intentar romper, tanto en la subida como en la bajada, o en los últimos kilómetros y tirarte en la bajada, no es mal punto, porque es que antes vas a haber afrontado el Corrieta, Azurki y Gorla sin descanso, encadenadas las 3 subidas, con lo cual las patas van a venir ya bastante duras en este momento de la Itzulia. Y después tienes Trabacúa, que son 3,3 al 7,1%, subes Izua, 4 kilómetros al 9,2%. Cuidado, este es otro de los puntos clave del día. Creo que Gravelín es para seleccionar y Suas para romper, para destrozar el grupo. Y luego tienes Urcaregui, que son 5 kilómetros al 4%, antes de tirarte un poquito en descenso y llegar a Eibar, siempre picando hacia arriba, la llegada a Eibar, ¿no? Ese tipo de terreno que hace daño en los últimos kilómetros si vas solo y que no facilita que te den caza. O sea que se lo van a tener que tomar de una forma distinta a los escaladores porque no van a tener subida final en la que decidir la victoria, en la que decidir la clasificación general, así que puede contar y mucho cualquier tipo de segundo que haya, las bonificaciones en el paso por Eibar, lo que sea, todo va a contar bastante en esta Itzulia que no tiene el final en el santuario de Arrate como otras ediciones. Repaso rápido a la lista de favoritos para esta Itzulia, que ya os he adelantado, pero que para mí es, o lo quiero vender un poco, me parece así como el duelo por el podio del Tour de Francia. Jonas Vingegaard, Enric Mas y David Gaudu, que para mí son 3 de los nombres favoritos al podio en el Tour de Francia, sin lugar a dudas, con gente como Richard Carapaz, con gente como Mikel Landa, con gente como Daniel Felipe Martínez, ganador la temporada pasada. O sea, creo que hay varios de los candidatos al podio del Tour de Francia que conviven en esta carrera y no les hemos visto hasta ahora casi de tú a tú, ¿no? Centrándonos en Jonas Vingegaard, en el líder del Jumbo-Visma. Esta carrera se le da muy bien, le vimos ser segundo en una de las ediciones más bonitas de los últimos años, en 2021, fue una barbaridad esa edición de la Itzulia. La temporada pasada no lo llevó tan bien, pero creo que este año llega un puntito mejor, como hemos visto en otras carreras, pero ojo, porque viene de ser tercero en París-Niza, por detrás de David Gaudu,
que quedó por delante de Jonas Vingegaard en los finales en alto en esas montañas, totalmente diferentes a las del País Vasco, pero existe ese duelo. Habrá que ver si Jonas Vingegaard mejora su rendimiento, si vuelve a ser el Jonas Vingegaard de O Gran Camino o si contra estos rivales de esta entidad le sigue costando. Hay que sacar conclusiones de todo porque creo que estos ciclistas de aquí, Dauphiné y al Tour, poco más les vamos a poder ver. Y honestamente, del resto, al que más ganas tengo de ver en este duelo directo contra un rival como Jonas Vingegaard es a Enric Mas, porque no le hemos visto todavía pelear contra Jonas Vingegaard, le vimos en Tirreno mientras Vingegaard y Gaudu estaban en París-Niza, sabe lo que es ganar en esta carrera porque lo hizo en 2018 en la subida a Rate, es una carrera que por recorrido no se le da mal, sobre todo al Enric de final de temporada pasada, el que superó los miedos con los descensos, se maneja muy bien en este tipo de terrenos, pero tiene que seguir siendo ese Enric Mas de final de la temporada pasada y ser un ciclista valiente para optar a ganar esta carrera, porque claramente no es una carrera en la que puedas esperar al final y a moverte en los últimos puertos, porque no existen en esta carrera de 2023, así que va a tener que jugar sus cartas de una forma un poquito diferente. Quiero ver cuál es el nivel real de Enric contra Gaudu, contra Vingegaard, contra Carapaz, testarle, ¿no? Con los que van a ser sus rivales en el Tour de Francia para que empecemos a colocar a Enric Mas en el lugar en el que creemos que puede estar, en el Tour de Francia. Además, hay que reconocer que el equipo que lleva con Movistar, con Gorka Izaguirre, Rubén Guerreiro, Aramburu, Gonzalo Serrano, Nelson y Jorge Arcas, es un equipazo, es decir, optan a ganar etapas con Aramburu, que creo que será uno de sus objetivos de la temporada, pero luego tiene gente como Guerreiro, Nelson Oliveira, Arcas, el propio Gorka Izaguirre, para que le ayuden en esta carrera, o sea, es decir, van con uno de los equipos, diría yo, favoritos a esta Itzulia 2023. Y la tercera pata es ese David Gaudu tan mejorado de esta temporada 2023. Ya la temporada pasada en el Tour de Francia estuvo muy cerca de subirse al podio. Fue cuarto, es verdad que lejos del nivel de Geraint Thomas, pero siendo superior a todos los demás en esa pelea. Y este año ha dado un pasito más con esa moral seguramente reforzada después de poder seguir, en parte, a Pogačar en París-Niza y terminar segundo, en una carrera en la que también ganó en el Santuario de Arrate. Lo hizo en ese año 2021. Roglic es verdad que le cede la victoria a Gaudu porque él se llevaba la general, quedó quinto, pero es una carrera que se le da muy bien a un corredor como Gaudu, que tiene explosividad, que es un ciclista que también tiene inteligencia táctica a la hora de moverse, que suele ser bastante valiente, con lo cual esta carrera le va bastante bien. Es un ciclista que yo os he dicho varias veces que para mí también tiene perfil ardenero, entonces entramos en ese tipo de terreno y en esa época de la temporada, ¿no? Con lo cual no descarto que Gaudu esté a un altísimo nivel en esta Itzulia y sea una de las ruedas a seguir, porque también creo que Groupama lleva un equipo interesante con el joven, por ejemplo, Romain Gregoire, que está siendo una de las revelaciones de esta temporada 2023, así que ojo, a lo que puede hacer David Gaudu, que viene de ganarle a Jonas Vingegaard en París-Niza, y eso te deja la moral por las nubes. Aquí la lista se puede abrir más a nombres que tengo ganas de seguir en esta Itzulia, pero que me dejan más dudas, ¿no? Por ejemplo, Bahrain Victorious llega con dos piezas fundamentales a esta carrera, con Mikel Landa y con Pello Bilbao. Es verdad que Landa parece que como que ha cargado mucho el calendario y en la última carrera en Tirreno no se le vio tampoco tan fresco, pero llegamos a su territorio, se lo conoce muy bien. En el caso de Pello lo mismo, y Pello añade esa habilidad en el descenso, ha reconocido todas estas etapas trampas de las que estábamos hablando porque le he visto hablar de ellas en alguna entrevista, con lo cual el recorrido se lo conocen y van a tener un auténtico equipazo. Luego está el caso de Ineos Grenadiers, que no les está saliendo la temporada, creo que esto no les sorprende a nadie, pero viene con Daniel Felipe Martínez, que es el ganador de la temporada pasada de esta carrera, aunque viene de estar en París-Niza muy, muy lejos del ritmo de los mejores, así que también necesita recuperar sensaciones y verse un poco delante, ¿no? Corredores que están yendo a más, por ejemplo, y que creo que pueden ser fundamentales para esta Itzulia son Sergio Higuita y Richard Carapaz. Los dos han estado muy bien en el Gran Premio Indurain. Higuita fue segundo, Carapaz un poquito más atrás, pero también se movió. Creo que van recargando pilas y que están llegando a ese momento de la temporada en el que empiezan a estar en su mejor momento de forma, con lo cual mucho cuidado. Sobre todo digo a Sergio Higuita, que creo que es un perfil de ciclista al que esta carrera se le
adapta como un guante, la verdad, lo digo honestamente. Hay corredores como Simon Yates, que viene de ser cuarto en París-Niza, corredores como Johnny Izagirre, que viene de ganar el Gran Premio Indurain y que el año pasado estuvo peleando, ganando la etapa en Arrate, Matías Esquelmose, que están dando mucho esta temporada, el UAE con alguien como Marc Solé, por ejemplo, que estuvo muy bien en la Volta a Cataluña. Hay como un abanico de corredores muy amplio, ¿eh? Nadie es el capo real de esta carrera porque Jonas Vingegaard no sé si tiene esa actitud de tan capo como la que tiene Tadej Pogačar, así que eso como que abre un poco las posibilidades, y una carrera tan difícil de controlar como la Itzulia, sin un líder tan claro o tan superior, puede ser realmente divertida para nosotros, ¿eh? O sea que vamos a disfrutar y mucho esta semana en el País Vasco. Pues dejadme vosotros abajo en los comentarios quién creéis que va a ser el favorito para ganar esta Itzulia 2023. Nos vamos viendo en los cafés esta semana. Habrá previa de París-Roubaix también en el canal, lo tendréis esta próxima semana colgado en YouTube, así que no os preocupéis que se vendrá la siguiente previa. Dejad un like, un comentario, suscribirse al canal y nos vamos viendo en los cafés esta semana. Un abrazo.